Defensa de la política, con Milton Rojo. Hola Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, amigos del auditorio. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Del juicio a Cristo. Te escuchamos. Gracias, Luis. En estos días que estamos por entrar a Semana Santa, y es la segunda Semana Santa en medio de la pandemia, es necesario ver con otra óptica estos días que vienen. Desde la óptica del derecho, cómo fue el proceso a Jesucristo. ¿Fue justo desde las leyes establecidas en aquel tiempo? Dejando toda visión religiosa, el maestro Ignacio Burgó Orihuela, el gran constitucionalista y enorme maestro de derecho, a principios de los 80s dio la cátedra a sus alumnos sobre el proceso legal a Jesús el Cristo. Así, con la elegancia que le caracterizaba y de memoria, le explicó a sus alumnos cómo al nazareno le habían violado sus derechos ciudadanos con las leyes tanto romana como hebrea. Al ser detenido en el monte por la noche, primero que nada, le habían violado el principio de publicidad, ya que debió de haber sido juzgado en la plaza del pueblo y no en una casa en privado. También le fue violado el principio de diurnidad, ya que la ley hebrea solamente el Sanedrín juzgaba con la luz del sol, y a Jesús lo llevaron detenido y lo procesaron en la noche. También le fue violado el principio de libertad defensiva, ya que a Cristo no se le dio la oportunidad de presentar testigos, así como le presentaron testigos de cargos falsos. El tribunal hebreo le lleva procesado ante Pilatos, quien Tiberio lo había designado gobernador de Judea, y Pilatos tenía su corazoncito y quería hacer su carrera política, y como en todo, solamente se caía en desgracia si caías de la gracia del emperador en turno. Y ahora bien, el derecho público de Roma decía que las sentencias de un tribunal hebreo debían de ser homologadas. Es por ello que el Sanedrín quería que Roma le homologara su sentencia, y por eso estaban apurando a Pilatos. Es por ello que los hebreos llegan a Cristo a la fortaleza Antonia, y entre gritos hacen que salga el gobernador Pilatos, que habla aclarar que Berenice, la esclava de la esposa del gobernador Pilatos, había seguido al nazareno y fue una de las primeras cristianas, y les había platicado a los esposos de los milagros de Cristo. Por ello Pilatos se había negado a procesar en primera instancia al nazareno. Berenice le platicaba mucho a Claudia, la esposa de Pilatos, sobre todas las andanzas de Cristo, y ella, Claudia, es quien influye, la esposa de Pilatos, en que no se procese a Jesús. Ante los gritos de la muchedumbre, vuelve a entrar Pilatos a los aposentos y le pregunta a Cristo de dónde era. El nazareno le dice que es, obviamente, de Nazaret, y al no estar en su jurisdicción, así Pilatos lo envía a Herodes por una posición jurisdiccional. Herodes, que era fenicio, no simpatizaba con ningún bando y fingía ser judío y no se confrontaba con Roma, y a su casa fue llevado Cristo. Herodes se burla de él y le pone un manto y una vara de carrizo como símbolo de una autoridad, se niega a juzgarlo y se lo devuelve a Pilatos. La muchedumbre seguía insistiendo en que se homologara la sentencia del Sanedrín. Pilatos lo condena a Cristo por delito de sedición a Roma, por temor a caer en la gracia del emperador, y al lavarse las manos le dice a la muchedumbre que la sangre de éste caiga sobre ustedes. Dice el maestro Burgoa que la condena del Sanedrín debería haber quedado sin efecto porque no fue sentenciado por un delito religioso, al nombrarse hijo de Dios o rey de los judíos, sino por un delito de carácter político, una supuesta subversión en contra del orden jurídico del Imperio Romano. El maestro Burgoa, si hubiese vivido en aquel tiempo, hubiese librado a Cristo del yugo romano y del yugo hebreo, simple y sencillamente con un amparo. Ahí viene la Semana Santa, y es una semana de reflexión
en que unos buscan salirse de su casa evadiendo a la pandemia y otros se van a ir a las playas. Lo que haga, por favor, amigo Radio Escucha, hágalo con responsabilidad. Cuídese y cuídenos, porque la pandemia, vamos a volver al volumen de la ley sagrada, pudiera tener su símil en aquel ángel exterminador, y los faraones cada vez están más empecinados. Pero esa es otra historia. Muchas gracias, Luis, amigos del auditorio. Hasta aquí mi comentario. Y lo que falta, Milton. Y lo que falta, amigo. Tu Twitter. @Miltone. Gracias, Milton. Gracias, Buenos Luis. días. Gracias.